¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de enero de 2022. Tenemos a Carlos Herrera inmerso en algún que otro asunto interesante, de esos de los que el jefe dará debida cuenta cuando llegue el momento. Así que hoy hemos abierto nosotros la persiana de este su programa en el que, la verdad, uno no sabe muy bien dónde acudir primero, porque ciertamente aburrirse no se aburre uno. Por no faltar, no nos falta ya ni una campaña electoral, porque desde esta pasada noche en Castilla y León ya están de campaña. Que es curioso, porque la mitad de los partidos han comenzado la campaña sin haber publicado ni siquiera su programa electoral. Que es verdad que muchos dirán que para lo que sirven los programas, que tampoco nos viene de ahí, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿verdad? El caso es que la vieja Castilla y el viejo Reino de León se han convertido en el primer escenario de ese juego político en el que las citas autonómicas como esta y la de Andalucía a lo largo de este año van a medir la salud del sanchismo y de lo que no es el sanchismo. Los que se den un guantazo el 13 de febrero dirán que eran unas autonómicas y que Castilla y León es muy particular por su componente rural, por la población envejecida, por la polémica de Alberto Garzón y la carne, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no hay ni un solo partido al que le vaya bien darse un tortazo en estos comicios, y todos necesitan sacar músculo para tener la fiesta en paz en lo que quede de legislatura. Para empezar, Pedro Sánchez, al que ayer organizaron un acto con pensionistas para presumir de los buenos datos de empleo que nos dejó la EPA de 2021. Si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales. Sánchez siempre ve el vaso medio lleno, así que era de esperar que celebrase que efectivamente la encuesta de población activa cerró el año 2021 con 20.180.000 ocupados. No se veía un dato así desde hace 16 años. El año pasado nos dejó 840.000 ocupados más y 615.000 parados menos, para dejar el número total de parados en 3,1 millones. Es una tasa del 13,3% que, no nos engañemos, sigue siendo demasiado alta para lo que debería ser la cuarta economía de la zona euro. Lo bueno es que el paro cayó en todos los sectores y lo paradójico es que se creó más empleo, pero con menos horas trabajadas. Hay más gente trabajando, pero no echan las horas habituales o no las echaron. En eso los ERTE en la industria han podido tener parte de culpa. Y un dato para la inquietud es que es lo del sector privado, ¿no? Porque no acaba de recuperarse. De hecho, el sector público ha generado 220.000 empleos más. Va subiendo el sector público. Pero si ponemos la lupa en el sector privado, fundamental para la salud de cualquier economía, ha terminado 2021, el año que debía ser el de la recuperación económica, con 94.000 asalariados menos y 4.200 ocupados menos. Es decir, no hay que ponerse en plan cenizo de todo está mal en los datos de empleo, porque la mejora es evidente, pero tampoco está de más ser conscientes de dónde está la trampa o la parte menos bonita. Y es que aquí lo que más está tirando es efectivamente el sector público, con un sector privado que no tira, mientras paradójicamente el Estado ha batido récord de recaudación fiscal. En un año a medio gas se recaudó hasta un 15% más, hasta los 220.000 millones de euros, y una parte muy importante de ese dinero lo han puesto los ciudadanos y empresas del sector privado en un año en el que no estaban precisamente para tirar cohetes. Seamos conscientes de que ese esfuerzo lo están haciendo muchos españoles y que seguimos en el furgón de cola del empleo en Europa, y que la inflación también está ahogando a las empresas y las familias. Hay que hacer la valoración completa. A todo esto, otra que está sudando la gota gorda es la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque o lo disimulan muy bien, o lo de dar cariño a sus socios para que aprueben la reforma laboral no está funcionando. Consideramos que las medidas contempladas son totalmente insuficientes. Esta reforma no constituye la derogación de la reforma del 2012. Nuestro objetivo es transformar el mercado de trabajo con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral ambiciosa
Lo mejor de cada casa, la flor y la nata del Frankenstein, anunciando que piensan boicotear la convalidación de la reforma laboral si no se introducen cambios sustanciales. Bildu, la CUP, el BNG y, ojo, Esquerra Republicana, el partido con 13 escaños en el Congreso al que Yolanda Díaz ha ido a seducir a Cataluña para que permita convalidar sin más, sin modificaciones, la reforma laboral. Bueno, pues ya ven, todavía no había vuelto la ministra de Cataluña y Esquerra ya estaba en Madrid poniéndose del lado de los que dicen que o se cambia esa reforma en el Congreso o no la apoyan, lo cual obligaría al Gobierno a acercarse a Ciudadanos y a otros partidos menores para tratar de sacarla por los pelos, si no quieren contrariar a los empresarios y a Bruselas. ¿Qué pide el Frankenstein? Pues medidas más concretas para luchar contra la precariedad y volver a la indemnización por despido de 45 días por año trabajado, cosa que de aprobarse cambiaría por completo el sentido de la reforma, porque la reforma que aprobó el Gobierno pone el acento en luchar contra la temporalidad y además actualiza los modelos de ERTE, pero si ha sido más o menos aceptable por la patronal es porque no hace mucho más rígida la contratación. Todo lo que sea encarecer el despido hace que el empresario se lo piense más antes de hacer un contrato, y eso no es lo que quiere ni la patronal ni Bruselas, que consideran que ahora mismo hay que facilitar todo lo que se pueda que la gente salga del paro. ¿Qué dirían los empresarios si ahora les vienen con que el despido tiene que ser más caro? Pues que, hombre, que con esta reforma ya se les ha apretado bastante por el lado de la temporalidad y que la contrapartida debe ser, por lo menos, mantener la indemnización en 20 días por despido objetivo y no subirlo más. Total, que el Gobierno no lo tiene nada fácil a pocos días de que ese Real Decreto tenga que pasar por el Congreso. Y la verdad es que a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como decimos, cuando le preguntan por el asunto, se la ve algo más seria, como más apurada de lo habitual. No sé si saben en Cataluña que nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa, es decir, que voy a agotar la negociación, porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible. Pues ya veremos, porque llegar a un acuerdo con Esquerra es sacar a los empresarios de la ecuación. Llegar a un acuerdo con Ciudadanos, como busca ahora el PSOE, es lo que trata de boicotear Yolanda Díaz. Así que a ver cómo se come eso. A todo esto el PNV no salió ayer en la foto de los socios rebeldes porque lo suyo va por el canal VIP. Hoy el lehendakari Urkullu recibe a la ministra Isabel Rodríguez para tratar el traspaso del salario mínimo al País Vasco. El PNV siempre sabe colocarse donde cae el dinero, mientras a Bildu lo que le sigue interesando para apoyar al Gobierno son los presos de ETA y los posibles cambios legales para facilitar que sus condenas acaben lo antes posible. Esta mañana vamos a hablar de eso y de más cuestiones, porque fíjense, estábamos repasando la más rabiosa actualidad y resulta que nos ha venido a la cabeza un viejo conocido de la afición. Y en el año 12 el Gobierno echó el anzuelo. Hubo que poner un cebo. Claro, es que esto si no funciona. Si no cebos, pues no entran ninguno a picar. No tienes ningún éxito. Los pececitos se van a otro sitio o se quedan como están, en el fondo del mar. El mítico Cristóbal Montoro, exministro del PP, que tanto querer pescar, puso en marcha el modelo 720 para atar en corto a los españoles que moviesen dinero hacia el exterior, y ahora resulta que la justicia europea ha tumbado ese modelo de declaración de bienes en el extranjero por ser abusivo. ¿Cuál era la buena intención? Controlar a los que quisieran hacer tejemanejes con su dinero llevándolo a lugares ocultos. Lo que pasa es que una cosa es llevarlo a un lugar oculto y otra es decirle o decidir con luz y taquígrafo invertir tu dinero en otros países de la Unión Europea, sin mayor trampa ni cartón, como el que decide irse de una autonomía determinada a, por ejemplo, Madrid. Y ahí es donde la justicia europea ha dicho que España se ha pasado de la raya, castigando de forma desproporcionada a los residentes españoles que llevaban dinero a otros países comunitarios. El caso es que vamos a ver qué pasa con esto, porque ya hay analistas que avanzan que Hacienda deberá devolver unos 230 millones a una serie de contribuyentes a los que se multó por no declarar determinados bienes. Entre los beneficiados, por cierto, estaría la familia Pujol, a la que habría que devolver, de lo mucho que movieron para arriba y para abajo de aquella manera, 2 millones de euros en concepto de multas. En todo caso, el palo de la justicia europea a Hacienda no es el único que se ha llevado el Gobierno.
seguimos defendiendo que el anteproyecto de ley a la vivienda es una ley, es un anteproyecto que respeta la Constitución, que no supone una vulneración de las competencias de las comunidades autónomas, que parece que es donde más dudas plantea el informe del Consejo General del Poder Judicial. Con el informe del Poder Judicial sobre la ley de la vivienda, la ministra Raquel Sánchez ha hecho un estupendo ejercicio de por un oído me entra y por el otro me sale. Es decir, que el Poder Judicial, que diga lo que quiera, que no tiene razón. Y la razón la tenemos nosotros, que somos más listos. Vamos, que el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial haya aprobado el informe en el que acusa a la ley de vivienda de invadir competencias autonómicas y lesionar el derecho a la propiedad, pues que eso no es para tanto y que el Gobierno piensa seguir adelante con el proyecto. Claro. No seguir adelante o modificar demasiado esa ley provocaría otro incendio con Podemos, que Podemos ya se sabe. Lo mismo te monta un pollo con la ley de vivienda, que se pone del lado de Vladimir Putin en el conflicto de Ucrania. Ayer, desde luego, a Putin se le vio, por cierto, taciturno, caminando por la nieve como rumiando qué respuesta va a dar a la negativa de Occidente. Hombre, sentarle bien no le ha sentado que Estados Unidos le haya dicho que ni condiciones por escrito ni nada, que si Ucrania quiere ser de la OTAN, lo será. Que Putin se haya querido tomar su tiempo para contestar tiene la parte buena de que la diplomacia va a disponer de más tiempo para trabajar, pero habrá que ver si no empieza a jugar con el grifo del gas o si aprovechará para dividir aún más a los europeos. De momento hoy tiene videoconferencia con el francés Emmanuel Macron. ¿Quién sabe? Lo mismo Putin se sincera y le dice a Macron que él lo único que quiere es volver a los buenos tiempos, en los que Rusia trataba a los países de su entorno como territorio satélite que hacían lo que decía Moscú. No sabemos si Putin será comunista, pero en cierta manera sigue siendo soviético y tiene clavado en la memoria aquel 20 de diciembre de 1991. Ese día se reunió el Consejo de Cooperación, una reunión muy peculiar porque allí, en la mismísima sede de la OTAN, donde durante tantos años se habían conjurado contra el bloque comunista, resulta que estaban sentados cara a cara con esos mismos países comunistas, los que habían roto con Moscú, los bálticos que se habían independizado de Moscú y la propia URSS, que tampoco descartaba ya colaborar con Occidente. Vamos, todo como muy raro. Pero lo más grande vino cuando, elaborado el documento en el que se plasmaba la buena voluntad de colaboración de todas las partes, al representante soviético se le vio muy nervioso. Nikolai Afanasievsky, entrando y saliendo de la sala en corrillos con su gente, hasta que finalmente pidió que se modificara el documento. ¿Por qué? ¿Acaso la URSS se ha arrepentido de lo que acaba de acordar? No, dijo Nikolai. Simplemente hay que sacar el nombre de la Unión Soviética de ese documento porque me acaban de comunicar desde Moscú que la Unión Soviética ya no existe. Bueno, pues de aquel momento histórico y un tanto surrealista a este conflicto de Ucrania hay un hilo invisible con el que la historia y la geopolítica tejen las relaciones de los países.